Ya por comenzar la última plática de la sesión de la mañana, va a estar a cargo de Cristian Garay. Cristian Garay, estudiante, bueno, fue estudiante del CIMESTAB, ahorita ya dándole todavía, y le agradecemos por venir desde el norte y nos va a platicar de conexiones entre geometría algebraica real y combinatoria. Y bueno, pues les decimos que si tienen preguntas y eso, les gusta la geometría algebraica, les voy a preguntar a Cristian. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de hablar aquí. Bueno, yo voy a hablar principalmente de geometría algebraica real y algunas conexiones recientes que se han encontrado con combinatoria o con matemáticas discretas. Entonces la idea es dar un poco de promoción a esto. Entonces voy a tener 3 partes. La primera, una introducción. Voy a capturar un poco lo que ya sabemos de la educación básica, al menos si todos son mexicanos, más o menos el plan creo que no ha variado mucho. Se ven cónicas, se ven puntos de inflexión, se ve seno, coseno, etcétera. Bueno, eso ya no es algebraico, pero también se ve. Entonces voy a atrapar un poco ese conocimiento previo que hay en la secundaria, en la prepa, un poco en los primeros semestres de aquí probablemente, en la parte 1. En la parte 2 me voy a centrar ya en la geometría de las curvas planas algebraicas reales con el problema 16 de Hilbert, y luego voy a hablar de una conexión concreta con la combinatoria, que es el método de pegado de Biro, que desemboca en un área muy moderna y muy activa actualmente, que es la geometría tropical. Y al final, si me queda tiempo, voy a hablar de otros 2 casos de frontera, cosas que se están investigando en este mismo momento, que tienen que ver con geometría numerativa y unos objetos combinatorios que se llaman diagramas en pisos o de pisos, y otra cosa que son gonalidad de curvas y una cosa combinatoria que se llaman dibujos de niño. Entonces, eso es opcional si me da tiempo. La idea es irme tranquilo para ir en el camino que surjan las preguntas, ¿no? Entonces, la introducción, como ya les dije, voy a atrapar un poco lo que ya traemos y actualizarlo, ¿no? Entonces, aquí están mis convenciones. Los que entraron a la plática de Alfonso anteriormente, pues yo recupero el concepto de campo. Cada tachecito es el campo menos el 0. Todo aquí va a ser algebraico. O sea, cuando diga curva, hay diferentes tipos de curvas. A la gente le interesan diferentes propiedades de las curvas, pero para mí solo me voy a interesar en sus propiedades algebraicas. Entonces, frecuentemente no voy a decir algebraico, pero cada que escuchen curva tiene un origen algebraico. Entonces ahí está mi primera definición. No es gran cosa. Tienen una familia finita de polinomios en n variables y una k variedad algebraica. K es por el campo en el que estoy trabajando. Son los conjuntos de ceros o soluciones comunes de esta familia en k a la n, ¿no? Y ya después se le empiezan a botar más adjetivos. Por ejemplo, aquí se le llama afín porque la estoy tomando en kn, pero también los puedo calcular en el proyectivo, del cual también nos habló Alfonso en la charla pasada. Solamente que aquí le pido que los polinomios pues tengan ahí una propiedad de sacar escalares con un cierto entero positivo, ¿no? Si mis polinomios satisfacen esta propiedad, pues calculo sus ceros en el espacio proyectivo asociado al campo de dimensión n-1, que yo lo abrevié así, le quito el 0, tomo todas las líneas, eso es un conjunto, tomo los ceros y ahí ya le llamo proyectiva, ¿no? Y pues ejemplos clásicos, la hipersuperficie es cuando este conjunto consta de un solo elemento. Entonces es calcular los ceros de un polinomio, ¿no? En n variables, ya sea en el afín o en el proyectivo. Y tiene asociado un numerito que es el grado del polinomio. Recuerden que el grado es toman sus monomios, se fijan en todos los exponentes de cada variable, suman eso y el número máximo que obtengan, ese se llama el grado del polinomio.
y ese se le transfiere al objeto geométrico. La hipersuperficie son los ceros, decimos que es de grado D, y pues si en particular nada más estamos con una variable, entonces algo que conocemos desde la primaria o desde la secundaria es un polinomio en una variable de grado D, y lo que nos interesa es hallar sus raíces, ¿no? Otro ejemplo muy básico son los espacios lineales. Si todos nuestros polinomios son homogéneos de grado 1, o sea, no todos los monomios, solo aparece una sola variable elevado a la potencia 1, entonces los ceros de esta familia se llaman espacios lineales o espacios vectoriales. Y si son homogéneos, por eso los pido homogéneos para que pasen por el cero. Y aquí ya voy un poco más rápido. Entonces ya analicé. Lo que voy a hacer ahora es tomar K los reales a partir de ahora y voy a tomar un solo polinomio. O sea, aquí ya les di un ejemplo arribita donde tomé una familia, ¿no? Aquí arriba es espacios lineales, puedo tomar una familia de polinomios lineales, pero me voy a concentrar en el caso más fácil, que es tomar un solo polinomio real. Y entonces en las láminas pasadas definí dos números, n es la dimensión del espacio y d es el grado del polinomio. Y mi idea es variar n y d, ir subiendo, o sea, n, 1 o d igual a 1 ya los analicé. Si n es igual a 1 es un polinomio en una variable, si d es igual a 1 son líneas o espacios lineales. Ahora me voy a ir para n igual a 2, d igual a 2, n igual a 3, d igual a 3 y voy a ver qué tanto puedo hacer. Entonces el primer ejemplo, bueno, hay un requerimiento técnico que necesito que el polinomio real sea irreducible sobre C. Esto pues es algo técnico que si quieren lo pueden ignorar, pero el primer caso no trivial o más difícil es tomar un polinomio de grado 2 en dos variables, ¿no? Entonces los ceros de un polinomio de grado 2 en dos variables irreducibles sobre C se llama una cuádrica. Y estos son los que ya conocemos, ¿no? Tenemos las elipses, tenemos los círculos, tenemos las parábolas, las hipérbolas. Y como mi polinomio es irreducible, pues no tengo singularidades. Entonces esto es algo muy clásico. Vamos a algo más difícil. Voy a subir el grado. Me quedo con n igual a 2, subo d igual a 3. Entonces ahora mi polinomio tiene grado 3. Y allí le quito la flecha. Entonces, probablemente hayan visto la gráfica de ese polinomio, que en xy es f de xy igual a y cuadrada menos x por x menos 1. X cuadrada menos 1, ¿no? Y la gráfica de eso, pues simplemente hay que hacer esto igual a 0 y calcular los ceros de este polinomio. Entonces en los reales, los ceros es x igual a 0, x, y este se factoriza, ¿no? X más 1 por x menos 1. Entonces tengo raíces menos 1, 1. Y la curva que hace es el y cuadrado, me lo refleja con respecto al eje x. Me hace algo así, ¿no? Este se supone que pasa por aquí. Pero abajo tengo otro polinomio bien parecido, ¿no? En vez de poner un menos 1, le pongo un más 1. Y eso cambia mucho la geometría de este dibujo. Ajá, porque ahora las raíces de este polinomio, las raíces reales, solamente 0. Este polinomio no tiene raíces reales. Entonces la imagen que voy a obtener es algo así, y hay una clara diferencia entre estos dos dibujos, ¿no? La diferencia es que uno tiene dos cachos y otro tiene un cacho. Y nada más para seguir con esta idea, puedo aún variar más aún este polinomio. Toda la geometría en este caso está en este polinomio. Puedo considerar también el polinomio x cuadrado por x más 1 o el polinomio x cuadrado por x menos 1, o sea, y cuadrada menos esos, y esas gráficas ya van a ser diferentes de estas.
porque en particular van a ser singulares. Estas curvas son suaves en el sentido de que no hay ningún punto que sea diferente de los otros, en un sentido claro, pero estas ya van a ser singulares. Y la diferencia de sus gráficas, pues es que una tiene una singularidad continua y una tiene una singularidad que es un punto aislado, ¿no? O sea, es un punto, no es un punto gordo, es un punto que está ahí y alrededor de él no hay nada. Entonces la geometría algebraica real es especial porque no es geometría algebraica muy poderosa, pero pasan cosas que están cerca de la intuición. O sea, aquí no te tienes que ir a C2, que es R4 para hacer tus dibujos, simplemente en el plano puedes hacer tus dibujos y fijarte qué es lo que está pasando. Entonces el chiste es seguir con esto, ¿no? Ahora voy a fijar el grado, que es d igual a 2. Aquí fijé n igual a 2, varié d igual a 2 y 3. Ahora voy a fijar d igual a 2 y voy a irme más arriba en dimensión. Aquí la dimensión es 2, ahora voy a ver qué pasa en dimensión 3. Y después voy a hacer lo opuesto. Voy a fijar la dimensión y voy a subir el grado. Y voy a ver qué puedo decir de eso. Entonces, para n igual a 3, pues ya las cosas se empiezan a complicar porque para n igual a 2, perdón, en n igual a 3 tengo más monomios. Y esta es un poco la complicación. Mientras más avanzamos, tanto en d como en n, hay más monomios que tengo que considerar y son más cosas las que tengo que distinguir. Aquí no hay gran cosa, o sea, simplemente me fijo en las raíces reales de este polinomio y eso me dicta la geometría del objeto. Pero si ya tengo más monomios, ya es más difícil decir cuál es la geometría o qué cosas puedo decir yo concretamente de un objeto que tenga una ecuación así. Y si me voy más arriba, pues se pone peor, ¿no? O sea, ahí está el número de monomios cuando voy aumentando el n y fijo d, o sea, simplemente estoy hablando de polinomios de grado 2. Pero cuando voy subiendo la dimensión, los monomios crecen del orden de n más 2 por n más 1 entre 2. Y pues ya no es fácil tratar de clasificar estos dibujos, porque simplemente ya hay muchos. Entonces, aquí fíjense que no estoy hablando del plano proyectivo, simplemente estoy hablando del plano afín. Pero en particular la geometría afín es demasiado difícil. Y pues nuestros ancestros por ahí de 1800, 1900 trabajaban con este tipo de objetos, ¿no? No compactificaban, no se iban a los complejos. Ellos decían, bueno, ¿qué puedo decir yo? Polinomios reales. Se dieron cuenta que era demasiado difícil. Entonces se fueron al mundo proyectivo y en el mundo proyectivo ya es más fácil atacar este tipo de problemas. Entonces vamos a resolver el problema de cuádricas en el espacio proyectivo reales. Y todo el chiste de considerar cosas proyectivas es que ahora puedes usar transformaciones proyectivas. Y como una transformación proyectiva en cierto sentido es una biyección que respeta la estructura geométrica, tú consideras que si dos curvas o dos objetos difieren por una transformación proyectiva, pues no son diferentes, esencialmente son lo mismo. Entonces las clasificas usando estas cosas y básicamente pues le puedes asociar al polinomio, como es un polinomio cuadrático, vean, si yo homogenizo ese con otra coordenada, puedo tener puros monomios cuadráticos, entonces le puedo asociar una matriz simétrica. Entonces simplemente pues es escribir aquí una diagonal y este triangulito va a ser el mismo que este triangulito en coeficientes. Le puedo asociar una matriz, entonces ahora ya codifiqué mi polinomio en una matriz y le puedo aplicar álgebra lineal. Como es real y simétrica, la diagonalizo y todos sus valores propios son reales. Y aquí es lo que estaba explicando, a nivel geométrico diagonalizar. No le están haciendo nada al objeto geométrico, al polinomio sí, lo están cambiando de formas, ¿no? O sea, como que están eliminando monomios, pero la geometría es la misma. Entonces, salvo cambio de proyectivo coordenadas, ustedes pueden suponer que toda cuádrica proyectiva real es de esa forma, ¿no? Ahora, los valores propios tienen de tres sopas, o son positivos, o son negativos, o son cero. Agarran primero los positivos, luego los negativos, y luego hasta abajo ponen los ceros.
El número de esta pareja de positivos y negativos determinan la geometría de su objeto. Ahí está. Se llama asignatura. Y la suma de los positivos y los negativos es el rango. Y en una primera instancia, para simplificar este problema, puedo suponer que no hay valores propios 0. ¿Por qué? Porque si 1 es 0, pues simplemente mocho esa coordenada y lo veo en un espacio proyectivo de dimensión más pequeña. No necesito trabajar en 10 variables y solo aparecen 7. Y ya acabamos, ¿no? Ya acabamos porque estas parejas, P y Q, el número de positivos y el número de negativos me determinan la geometría de mi cónica. Entonces ya nada más las tengo que contar. Y allí está la respuesta. Como la simetría de mandar f a menos f no le hace nada a los ceros, nada más tengo que considerar las parejas n más 1 menos q, q, donde q varía entre esos rangos. Y ya tengo todas mis objetos. Por ejemplo, bueno, nada más una observación. Cada uno de estos objetos que construí es no singular, no tiene puntos raros, todo es suavecito, todos son iguales, son perfectos, ¿no? Y siempre hay dos modelos bien conocidos para cuádricas. Acuérdense que esta ecuación es un círculo. Pero si yo pongo esta ecuación, entonces aquí no tengo ninguna solución porque el cuadrado de dos números reales siempre es mayor o igual que 0 y aquí lo estoy igualando a algo negativo. Entonces esto es algo que se repite en las cuádricas y en las hipersuperficies de grado par. Siempre van a tener una parte que es una esfera, Sn, y siempre van a tener un ejemplo que es vacío, ¿no? Y vamos a ver el primer caso no trivial, el caso n más 1 igual a 4. ¿Cuáles son mis parejas? Mis parejas son 4, 0, 3, 1, 2, 2, y el 1, 3 ya no la considero porque la reflejo aquí. Y el 0, 4 pues ya se reflejó aquí. Este les dije que es el vacío, este es la esfera, y este es uno nuevo, ¿no? Que se llama el hiperboloide real y homeomorfo al producto de dos círculos. Entonces la idea es repetir esto, ya lo acabé para n igual a cualquiera y d igual a 2. Ahora vamos a hacer n cualquiera y d igual a 3, a ver qué pasa. Y pues estas dos personas, Schlafly en el 63 y Klein en el 73, lo resolvieron para el grado, para n igual a 3 y d igual a 3. Entonces ellos dijeron, tengo un polinomio cúbico en 4 variables, real, tomo sus ceros, que eso sea suave, ¿qué tipo de objetos geométricos obtengo? Y ahí está la respuesta. Tienen 5. Tienen un plano proyectivo con otras cosas. O sea, tienen 5 opciones, A, B, C, D y E. Lo primero es tener un plano proyectivo y 0 toros. Lo segundo es tener un plano proyectivo. Suma conexa quiere decir que anda por allí desperdigado también, ¿no? Más un toro. Así, hasta RP2 con 1, 2, con 3 toros. Y la otra opción es que sea una esfera. Eso quiere decir que ya este problema está acabado. Si ustedes toman polinomio grado 3 en 4 variables real, calculan sus ceros, esa cosa no tiene singularidades, y dicen de qué forma son sus ceros topológicamente, no hay de otra, son uno de estos 5. Vamos más arriba, ¿no? Bueno, aquí digo que son dos variedades diferenciables, compactas y no conexas, porque tienen varios cachos. Vamos más arriba, ¿no? Vamos al d igual a 4. Bueno, ahí hay un artículo, que si quieren les puedo mandar la presentación, si quieren la bibliografía.
En el 87 estas personas hicieron una clasificación más completa y tienen muchas figuras. Se ve realmente cómo son las superficies. Entonces vamos a D igual a 4. Y fíjense, el año es del 78. Entonces pasó bastante tiempo, desde el 1863 a 1978 pasaron 100 años en el que se pasó del caso 3 al 4. Y él lo resolvió para el caso suave. O sea, también si agarran un polinomio de grado 4, hacen lo mismo y se preguntan por la geometría de los objetos, ya está hecho. Sin embargo, el caso 5 todavía le pueden entrar, no está completamente resuelto. El caso 5 hay algunos avances parciales hechos por Oryevkov y por otras personas. Pero el caso 5 todavía no sabemos cuál es la respuesta. Y el caso 6 sabemos mucho menos. Caso 7, no, súbanle el grado y menos sabemos. Si tienen dudas me pueden interrumpir. Entonces ya acabé la primera parte. Ahora voy por la segunda. Ya les hablé de superficies. Pero un caso más cercano a la intuición son las curvas planas. Entonces pues vamos a regresar a curvas. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué pasa con las curvas de grado 3, las de 4, grado 5, grado 6, a ver hasta dónde llegamos y qué podemos decir de ellas. Y pues voy a hablarles un poco del pegado de Viro, que es una técnica que se desarrolló para este problema. Una de las cosas para las que se desarrolló fue atacar este problema. Entonces, vamos a recapitular lo que dije en la primera parte. El estudio de la topología de las superficies algebraicas reales suaves, hay dos partes bien claras. La primera es describir prohibiciones. Ustedes tienen, esa quiere decir, bueno, si tú tienes este objeto de tal grado en tal espacio proyectivo, no puede tener esto. ¿Por qué? Por X, Y, Z, ¿no? Eso se llama una prohibición, dar un conjunto de condiciones que sus objetos no pueden satisfacer por matemáticas. La segunda parte es exhibir ejemplos concretos. Mira, acabo de construir una superficie de grado 7 con 8 componentes conexas. Aquí está la ecuación. Muy bien, ya sabemos que existe una superficie de grado 7 con 8 componentes conexas. ¿Habrá con 9? ¿Habrá con 10? ¿Habrá con 11? Y así se siguen, ¿no? O ya construí una que tiene 2 toros y 2 planos proyectivos. ¿Habrá una con 3 toros y 2 planos proyectivos? ¿Quién sabe? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Agarras un grado, una dimensión, agarras uno de estos dos problemas y te pones a trabajar. Y ya les platiqué hasta dónde vamos en superficies. O sea, pueden empezar n igual a 3, d igual a 5 y ponerse a trabajar. Entonces, aquí ya voy a jalar la combinatoria. En matemáticas discretas o en combinatoria, tiene una forma muy similar de trabajar. Si ustedes le preguntan a alguien que hace matemáticas discretas o hace combinatoria, digamos, gráficas, matroides, cosas de ese estilo, ¿cómo podrías dividir tu campo de estudio? Le va a decir lo mismo. Describir prohibiciones que mis objetos no pueden cumplir, una cierta familia de objetos, o dar ejemplos de cosas concretas que satisfacen ciertas cosas. Y esto es algo muy, muy particular de la geometría real. Aquí les doy 2 ejemplos de prohibiciones en combinatoria o en mates finitas, en mate discreta. El teorema de Kuratowski dice que una gráfica es plana si solo si no contiene una subgráfica que sea una subdivisión de K5 o K33. No necesitan saber qué es esto, simplemente es un ejemplo que les está diciendo, pasa esto si no pasa esto, es una prohibición. Y el segundo es lo mismo, ¿no? Teorema de Toth, 58, un matroide viene de un F2 espacio vectorial, si solo si no contiene O2, 4, con otra prohibición. Si quieres saber si una cosa satisface algo, tienes que ver que no tenga esto. Y ahora, pues para calentar
les voy a hablar un poco de género. Este es un problema que les puede divertir. Perdón, de gráficas. Pueden agarrar una gráfica conexa, conjunto de vértices, un conjunto de aristas, que son parejas no ordenadas de vértices, y de tal manera que cuando ustedes la dibujen en su cuaderno, sea de una sola pieza, que no tenga dos o más componentes que no estén conectadas. El género es simplemente la cardinalidad de las aristas menos la cardinalidad de los vértices más 1. Y el grado de un vértice es ver cuántas patitas le salen. Y ya hay un problema que se pueden entrenar ustedes. Calcular todas las gráficas con restricciones, pueden decir, bueno, voy a calcular todas las gráficas de género 3. El género ahí está. Le pueden poner más restricciones. Quiero que no tenga vértices de orden 7. O lo pueden poner restricciones. Quiero que se meta en la esfera. O quiero que se meta en el toro. Quiero que se meta en la botella de Klein. Y después hacen equivalencias. Bueno, no quiero contarlas todas. Hay unas que van a ser derivadas de otras. Puede ser que una la obtenga subdividiendo o que una la obtenga reetiquetando vértices. Y ya. Este problema sigue vigente en combinatoria. Hasta ahorita, ¿no? Varíenle el género, varíenle los grados, varíenle el encaje y ya tienen un problema nuevo. Y esto es lo que vamos a hacer en nosotros, pero en el mundo algebraico real. Vamos a fijar un n, un d, y vamos a preguntarnos sobre las posibles topologías o geometrías que puede realizar un conjunto algebraico real de grado d. Y para retomar lo que dije en la primera parte, ya tenemos dos respuestas. Si el n es 3 y el d es igual a 2, o es la esfera o es el hiperboloide real, que es S1 cruz S1. Ya acabamos. Y aquí está el teorema de Klein-Schlafly. Si d es igual a 3 y n es igual a 3, entonces es un plano proyectivo más otras cosas. Y pues vámonos a curvas. Entonces, por allá de 1900, Hilbert se preguntó su problema 16. Dijo, bueno, vamos, en su tiempo ya se conocían los trabajos de Schlafly y de Klein, ya se conocía la clasificación para curvas en grado 5, curvas reales. Él dijo, bueno, vamos a hacerlo para grado 6 y superficie grado 4. Grado 4 vimos que lo resolvió Kharlamov en el 78, 100 años después de los trabajos de Klein y de Schlafly. Entonces este problema es de 1900 y preguntaba concretamente eso. ¿Cuáles son las topologías o las configuraciones de una curva de grado 6 algebraica real en el plano proyectivo? ¿Y qué puedes decir de lo mismo de superficie de grado 4? Y aquí tenemos, regresamos al caso plano, tomo un polinomio real, dos variables, x, y, tomo sus ceros en el plano proyectivo, y tengo primero un teorema Harnack. Aquí se me olvidó fecharlo, disculpen, no me acuerdo, usted va a ser como del 60. Y aquí lo que les dice es que la parte real, o sea, si ustedes hacen esto y calculan las componentes conexas, tiene de 0 hasta ese número, donde d es el grado de su polinomio. Y les dice aún más que si ustedes dan un n y un d, siempre van a encontrar una curva algebraica no singular que tenga tantas componentes entre 0 y ese número. Y aquí está el problema. Dado el grado mayor o igual a 3 y un número entre esos dos, calcular todas las posibles configuraciones de estas componentes conexas en el plano proyectivo. Y ya se vuelve un juego combinatorio, porque estas componentes, en principio, no se intersectan, o sea, son disjuntas, porque si se intersectaran, tendríamos una singularidad. Y el segundo ingrediente del juego combinatorio es que si tienen de dos sopas o el número d es par o impar. Si es par, todas sus componentes son círculos, y si es impar, tienen círculos y una línea. ¿Por qué? Pues esto se puede ver a nivel homológico.
Entonces, vamos a jugar este juego, ¿no? De igual a 3, ya lo resolvimos. Recuerden que yo les puse el ejemplo de las curvas elípticas y había una que era así. Y había una que era así. Entonces, esto lo idealizamos y decimos que quitamos los ejes, lo metemos en algo compacto. Esto representa RP2. Y aquí lo que vemos es esto. Esta es la componente 1 y la componente que es la línea que les dije porque D es igual a 3. Y esta, pues, ¿cómo se ve? Esta se ve así. Entonces, no hay nada que hacer. Que este círculo esté aquí o aquí no tiene ninguna relevancia. Entonces ya acabamos. Ahora vamos para D igual a 4. Para D igual a 4 ya está un poco más interesante porque podemos tener 0 o 1 o 2 componentes o 3 o 4 si hacemos los cálculos que están ahí arriba. El chiste es ver cómo están acomodadas estas cosas. No pueden acomodarse de manera arbitraria. Por ejemplo, ¿por qué no aparece este dibujo? Aquí no estoy violando la condición de tener al menos a lo más 4 círculos, pero sin embargo esto no viene de algo algebraico. Y hay una forma de verlo usando teoría de intersecciones, cortar con una línea y ver que la línea corta 6 puntos esta, y pues como el producto de los grados tiene que ser el producto de los, tiene que ser el número de puntos de intersección, pues se puede ver, ¿no? Y un ejemplo de construcción es perturbar curvas singulares. Por ejemplo, hasta ahorita he hablado nada más de curvas suaves, pero esto se puede hacer perturbando singularidades en el siguiente sentido. Imagínense que quiero construir una curva de grado 3 con 2 componentes. Entonces, como 3 es 2 más 1, empiezo con una cónica y una lineal. Y después lo que uno hace es perturbar estos cruces. Por ejemplo, los voy a poner aquí. ¿No? Y cuando se dice perturbar el cruce es deshacerlo, como lo que hacemos en teoría de nudos. Imagínense que este lo hago así y este pues también, ¿no? Entonces cuando en vez de poner esto pongo estos círculos, o sea, quito esto, lo borro. Y ahora perturbo y pego. Y borro mis círculos, pues ya tengo una curva de grado 3 con una cierta topología, que es esta. Obvio, como escogí estas opciones en particular, me queda con una componente, pero puedo hacer una con 2 componentes si elijo diferente mi perturbación. Y pues aquí entra otra vez la combinatoria, ¿no? O sea, este proceso pues, también no es libre albedrío, ¿no? Hay restricciones para que sigamos en la categoría algebraica. Pero este tipo de cosas, haciendo este tipo de cosas, ustedes pueden jugar con grados bajos, 3, 4, 5, y obtener curvas con muchas componentes, suavizando singularidades de este estilo. Y ese era el único método que se conocía. Inclusive Gutkov en el 69 usó para resolver el caso 6, que era el que Hilbert había puesto en 1900. Y el caso 7 lo resolvió Biro. Y pues ya tiene 40 años casi, ¿no? De que fue resuelto. Y digo, bueno, en 40 años a lo mejor ya avanzamos algo. Pero por desgracia no. O sea, otra similitud con combinatoria es que estos problemas no necesitan una teoría horriblemente complicada y que se tengan que chutar 8 o 9 libros antes de poder atacarla. Es algo muy sencillo de formular. Y pues se ha resistido el paso del tiempo, ¿no? Obvio, hay
casos particulares en d igual a 8, d igual a 9, 10, 11, 12, etc. Pero la respuesta completa solo está hasta 7. Entonces hay mucho trabajo aquí por hacer. Y bueno, ya voy a hablar del pegado. El pegado lo introdujo Oleg Viro por ahí finales de los 70. Otras referencias dicen que en su tesis del 83. Permitió resolver este caso d igual a 7. Otra vez suavizando singularidades, ¿no? Y bueno, una vez alguien me dijo, le pregunté qué es el método de pegado y me dio una respuesta muy sucinta, muy rápida, que es una herramienta que permite construir local y combinatoriamente objetos real algebraicos globales con topología controlada. O sea, yo quiero tener control sobre este tipo de cosas, pero realmente para hacer esto no necesito la curva completa. Simplemente necesito estos dos circulitos donde pasa lo interesante, hacer cambios, volver a pegar y ya estuvo, ¿no? Entonces eso es lo que hace la técnica de pegado. Y aquí les presento lo que sabemos para el caso de igual a 6. Obvio, el caso de igual a 7 también se sabe, pero no lo dibujé. El caso de igual a 6, recuerden la pregunta. Tengo una curva de grado 6, real, suave, en el plano. Si hacemos el cálculo, puede tener a lo más 6 menos 1 por 6 menos 2, eso me da 15, me da 5 por 4, 20, entre 2 me da 10 más 1, me da 11 óvalos. Entonces tu curva puede tener de 0, y como D es par, es 6, no hay líneas. Entonces tu curva puede tener desde 1 hasta 11 óvalos. Y aquí están los ejemplos reales que ustedes pueden obtener, las configuraciones reales de óvalos con algo algebraico. Y esto se hace suavizando singularidades otra vez. Pero aquí ya el juego cambia, aquí es un juego de niños, porque esto es suavizar singularidades que se llaman nodales. Hay otras singularidades más pesadas. Y tienen un nombre, yo no me sé la taxonomía. Pero, por ejemplo, lo que hizo Viro fue aplicarle el método de pegado a la suavización de estas singularidades y gracias a eso pudo construir todas las posibilidades. Entonces, ¿cómo fue que Viro se dio cuenta de esto? Es muy chistoso porque él estuvo haciendo experimentos en papel logarítmico y se dio cuenta, esa es una cita de su artículo, que en papel logarítmico las curvas algebraicas reales, no estoy hablando de curvas complejas, estoy hablando de las reales. Si dibujan las curvas algebraicas reales en papel logarítmico, se parecen cosas lineales por pedazos. Y ese es el origen de este método. ¿Es papel logarítmico? Es cuando tienes escalas, en vez de escalas lineales, cada cuadrito que avanzas es un logaritmo. Entonces te permite graficar cosas que crecen muy rápido, decrecen muy rápido, como si fueran lineales. ¿Es una hoja de papel que se puede declarar de esa forma? Sí. Ah, Y ustedes pueden ir a la papelería y pedir una hoja. Lo usan los físicos, por ejemplo, para hacer experimentos y ver si quieres saber si algo crece con una potencia n, en vez de que salga así y que no ves bien cómo está creciendo, sale en una recta con pendiente n. Entonces dices, esto crece de manera en una potencia n, y experimentalmente que está en una recta. Entonces pueden ir a Lumen y pedir una hoja de papel logarítmico. Yo creo que todavía las hacen. Pero el chiste aquí es la siguiente observación. El logaritmo no es algebraico. El logaritmo es una operación que no es algebraica. Entonces esto como que había que llevar esa intuición al mundo algebraico otra vez. Y bueno, para hacerle comercial a lo tropical, cuando Viro inventó esto, no existía lo tropical. Lo tropical nació formalmente por el 2000, 2001, 2002. O sea, la palabra en sí empezó a aparecer en esos años. Y lo que hizo Grigori Mikalkin fue agarrar lo que Viro hizo 20 años antes, lo puso en un formato
más moderno y pues nos los está vendiendo ahorita con artículos, ¿no? Y aquí está esa otra cita. La técnica de pegado es una de las raíces de la geometría tropical. En aquel momento no existía, pero con las amibas se hizo natural. Ahora les voy a decir qué son las amibas. Las amibas, o sea, todo esto tiene una terminología rara y coqueta, pero tiene un porqué, ¿no? Fueron introducidas por unos investigadores rusos, aquí los digo quiénes fueron, Gelfand, Kapranov y Selevinsky, en un libro que tienen por ahí del 92-93, y básicamente lo que hacen es tomar una curva algebraica en el plano, toman su valor absoluto y luego toman el logaritmo entrada por entrada y ven que les dan el plano. Bueno, lo que ustedes obtienen si hacen esto, por ejemplo con una línea, nada más lo voy a decir rápido, para hacer el ejemplo de la línea, toman x más y igual a 1, este es su polinomio f de xy, menos 1, toman sus ceros, b de f xy son los pq en C2, tales que p más q es igual a 1, ¿no? Y luego lo que hacen es, como son complejos, toman el valor absoluto de esto, y esto pues ya son reales, ¿no? No negativos. Y luego toman logaritmo. Y si hacen esto, pues lo que les queda son como las curvas gordas que están allí. Pero el chiste es que después de un proceso límite, yo puedo degenerarlas a cosas que son lineales por trozos. Lo que está al final de la izquierda en cada una de estas dos imágenes ya no tiene ancho. Se supone que son líneas que siguen ciertos ángulos, son conexas y son en cierto sentido límite después de un proceso de límite de estas curvas gordas. Entonces, gracias a eso, pues nos dimos cuenta de que el método de pegado, que nuevamente les vuelvo a decir qué es. Bueno, creo que ya lo perdí. Bueno, es una forma combinatoria de construir objetos reales algebraicos globales desde una perspectiva combinatoria y local. Entonces, gracias a esto, pues nos dimos cuenta de que estos problemas de curvas algebraicas se podían resolver usando combinatoria. Y Biro usó estas técnicas para hacer el problema 7. Y hasta ahí vamos. Y bueno, esto no es propio de curvas, también existe en dimensión superior, pueden hacer superficies tropicales, etc. Entonces aquí recapitulo qué es lo que llevamos. El problema 16 de Hilbert motivó la creación del método de pegado. Fue en los 80, gracias a lo que hizo Mikalkin con la formulación de las amibas de Gelfand, Kapranov y Selevinsky, lo puso en un lenguaje más moderno y también se ha aplicado con éxito en otras situaciones. Y bueno, lo que hacemos en geometría tropical frecuentemente es volver un problema geométrico en un combinatorio. Resolver el problema combinatorio y regresarte al problema geométrico. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ya voy a pasar, creo que sí tengo tiempo. Esto sí me voy a ir súper rápido porque pues, es prácticamente hablar de dos áreas de investigación actuales. Y pues no. Lo que sí puedo introducir rápido es el problema, pero no puedo decir mucho, porque me tardaría mucho. Entonces voy a darles otros dos problemas, donde la combinatoria de geometría algebraica real, donde la combinatoria está ayudándonos a resolverlos. Primero es la geometría numerativa. Y la geometría algebraica numerativa consiste en saber cuántos objetos salidos de este mundo satisfacen ciertas condiciones, siempre y cuando los podamos contar. Aquí les pongo un ejemplo.
Por ejemplo, tomamos los reales o los complejos, tomamos una cantidad finita de puntos en el plano proyectivo y nos preguntamos cuántas curvas, ya sean reales o complejas, pasan por esa configuración. Entonces, como hemos obtenido muchos frutos de nuestro método de fijar los parámetros y después contar, lo volvemos a hacer. Fijamos un D, que es un grado, fijamos un G que esté entre 0 y ese número, dos números enteros, y desperdigamos allí 3D más G menos 1 puntos, ¿no? Entonces fijan D mayor o igual que 1, fijan G que esté entre 0, D menos 1, D menos 2 entre 2, y luego agarran P igual a X1, X2 hasta X3D más G menos 1. Y los ponen en su plano. Y el chiste es saber cuántas curvas de grado D de género G pasan por esos puntos. Entonces, ahí está, es contar ese número. N de GP, el número de curvas algebraicas de grado D y género G. Género es otro invariante discreto de nuestras curvas, que también se puede fijar. Pasan por P. Con estas condiciones que les di, pues yo aseguro que esto se puede contar. O sea que no va a ser 0 ni infinito, que tiene sentido el problema. Y bueno, pasan dos cosas sorprendentes. Yo lo veo sorprendente. Si están en los complejos, no importa cómo pongan estos puntos, siempre van a obtener lo mismo. Y eso se llaman invariantes y tienen un apellido que no voy a decir. Pero son invariantes porque no dependen de P. Pero en el caso real es algo muy extraño porque sí. Si juegan el juego en los complejos, es chiste de calcularlo. No estoy diciendo que sea fácil, pero es chiste de calcularlo y cualquier P es lo mismo. Pero ya en los reales sí depende de P. Sin embargo, ¿no necesitas que la P sea genérica? Sí, le pones allí ciertas condiciones. Por ejemplo, no puedes tener 3 puntos alineados. Necesitas ahí que haya una cierta aleatoriedad para que tenga interés. Entonces, si juegan este juego real, sí, en principio depende de cómo acomoden sus puntos. Pero en vez de entristecernos, pues nos da alegría, porque eso quiere decir que es un problema más rico, ¿no? O sea, que ¿por qué cuando los pongo así hay 3 y por qué cuando los pongo así hay 5? Hay algo que entender ahí, que no hemos entendido todavía, salvo en el caso cuando G es 0. Cuando G es 0 hay una forma de ponerle ahí una multiplicidad a sus curvas, de tal manera que ese número sea independiente. Y aquí ya les digo cómo calcular esto usando combinatoria. O sea, yo no voy a poner una configuración de P punto de 3D más G menos 1 puntos en mi plano y poner una computadora a correr para ver cuántos. No, pues no es óptimo. Hay fórmulas que ya se hicieron que hay métodos recursivos que para calcular el D más 1 tienen que calcular el D, pero aquí hay otro método que es combinatorio y es contando gráficas. En este caso las gráficas se llaman diagramas de pisos. Diagramas de piso es una digráfica, es orientada, es conexa, no tiene ciclos orientados. O sea, sí pueden tener esto. Por ejemplo, pero alguna de las flechas tiene que ir en sentido contrario. No pueden tener todas las flechas vayan en el mismo sentido. Y le piden que tenga de vértices, de pelos. Un pelo es una arista que no tiene punto final. O sea, recuerden que una gráfica es un conjunto de vértices con aristas y que cada arista conecta 2 vértices. Un pelo simplemente pues le quitan y ya. Ya no es una arista, es un pelo. Bueno, diagrama en pisos es una digráfica con pelos que tiene pesos. Y el teorema, bueno, claro, le pido más cosas, pero no las puedo decir aquí porque es muy técnico. Pero el teorema es que si ustedes cuentan
Todos los diagramas en pisos de género tal y de grado tal, con cierta multiplicidad recuperan estas cosas. Este es un gran teorema porque esto ya no tiene nada de geometría algebraica, esto es combinatoria. Y ya para terminar, hay un concepto que es la gonalidad. La gonalidad de una curva es el grado más pequeño de un morfismo, de un mapeo de la curva a la esfera de Riemann o al círculo en el caso real. Entonces tienen ustedes una curva algebraica y tienen morfismos a la esfera y si ustedes agarran un punto genérico, o sea, casi cualquiera menos una cantidad finita, y cuentan las preimágenes, va a tener D preimágenes. El chiste es decir para una curva dada cuál es este D más pequeña. Esto es un problema abierto tanto en geometría compleja como en geometría real, pero en geometría real se ha podido hacer ciertos avances usando unas gráficas que se llaman dibujos que vienen de la teoría de dibujos de niños de Alexander Grothendieck. Él en 1984 escribió un manuscrito donde decía que se tenía que retirar con goce de sueldo para hacer matemáticas, e introdujo una idea donde es una historia bien conocida, ¿no? Decía, estos objetos son tan fáciles como dibujos de niños, y ya se quedó el término. Entonces, si ustedes buscan dibujos de niños, van a encontrar una teoría matemática alrededor de eso. O sea, no es un término coloquial, es realmente hay gente que hace dibujos de niños, ¿no? Y tiene conexión con geometría real. Entonces aquí les digo básicamente qué es un dibujo de niño. Un dibujo de niño es una digráfica que pueden meter en una superficie topológica y 4 colorean los vértices, 3 colorean las aristas y se ponen a jugar con la geometría de esto. Entonces esta combinatoria ha permitido hacer avances en geometría algebraica real en términos de calcular la gonalidad de curvas reales. Y ya es todo. Gracias. Oigan, antes de que se vayan, tenemos 5 minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Cristian. Es que está. Tú sígueles. Pregúntenme, es que ya ven Windows, no sé qué. ¿Tienen dudas? Yo por aquí tenía las materias. Las materias, todo lo que huela a geometría, aunque no sea algebraica, geometría moderna, proyectiva, avanzada, y todo lo que huela a combinatoria, conjuntos convexos, gráficas, juegos y mates discretas. Eso les puede ayudar para atacar este tipo de cosas. Y ya más grandes, pues geometría algebraica. Pero aquí no se usa nada de gavillas ni nada, son construcciones un poco más a la mano. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, anímense, no pasa nada. Bueno, pues va a haber un receso y empezamos de nuevo a las 4. Aquí los esperamos. Acuérdense que mañana todavía hay otra sesión y nos vemos al rato.